Estamos en el mes de la etnia negra y vamos a aprovechar para hablar sobre este tema y me acompaña Abel Aronategui. Él es gestor cultural y también especialista en Me escucho. políticas públicas. Abel, bienvenido, gracias por estar con nosotros, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias, Anex, por esta invitación. Abel, la población afrodescendiente en nuestro país, al parecer todavía no podemos decir cuántas personas afrodescendientes hay en total o cuántas se consideran así, porque la última pregunta del censo era así: ¿se considera usted una persona afrodescendiente? Quizás estemos fallando en las preguntas. Bienvenido. Sí, muchísimas gracias. Quizás antes de poder entrar a reflexionar sobre el tema del censo, yo creo que es importante introducir un poco sobre lo que estamos conmemorando en este mes de la etnia negra, que representa una oportunidad para poder reflexionar sobre esa historia y los aportes de la población afrodescendiente al desarrollo del país. Y en ese sentido quiero empezar señalando que muchas veces queremos tener una mirada muy folclórica de este mes, y los afrodescendientes somos muchísimo más que eso. Si bien es cierto, nuestra diversidad de tradiciones, actos festivos, expresiones artísticas, espiritualidad, vestuarios, gastronomía y en fin, otra serie de formas de expresarnos son fundamentales en nuestra identidad. Sin embargo, también es importante reconocer que como afrodescendientes, desde nuestra cosmovisión, estamos aportando a otros ámbitos del desarrollo humano, tales como la salud a través de nuestros conocimientos relacionados a la naturaleza. También hacemos aportes significativos a lo académico, a la ciencia, a la política, a la justicia, el deporte, por lo que este mes se convierte en un espacio oportuno para reflexionar, investigar y documentarnos sobre esos aportes que ha hecho la población afropanameña, y que de una u otra forma esto nos fortalece en nuestra identidad nacional. Y tomando en cuenta esto dicho, creo que la pregunta es importante en relación al Censo de Población y Vivienda, que en el 2010 tuvo sus vacíos, tuvo sus debilidades la pregunta, y no solo eso, sino también el cómo se llevó a cabo el censo igual, porque una persona, incluso los encuestadores, a veces omitían la pregunta porque consideraban que la persona que tenían al frente no era afrodescendiente, y tenemos que recordar que la afrodescendencia está vinculado más a lo, o está vinculado a lo genético y no Al color, porque, porque muchos exactamente. sí, porque hay muchas personas que dicen esto es blanco, no es negro, entonces no es afrodescendiente, y hay personas que son blancas y son afrodescendientes. Entonces, lo importante es que tenemos que saber de que esta falla que hubo en el censo del 2010 fue a raíz de una ausencia de la variable étnico-racial durante 60 años, porque fue en el censo de los años 40 que se eliminó esta variable. Entonces, Panamá desde el 2010 que retoma esto gracias a todo la estrategia de incidencia política impulsada por el movimiento social afropanameño, ¿no? Y en ese sentido, posterior a este ejercicio del 2010, se instaló una mesa técnica con expertos nacionales e internacionales para mejorar esta pregunta, donde esperamos entonces que en el próximo censo pueda haber un mayor reconocimiento o autorreconocimiento de la población afrodescendiente, porque en el censo pasado se arrojó como resultado que la población afropanameña en Panamá es el 9.2%, y eso es totalmente falso y visiblemente es falso. Entonces necesitamos mejorar este tema con el autorreconocimiento también a través de la sensibilización hacia la población, porque es importante tener la data más certera posible, recordando que el Censo de Población y Vivienda es la fuente, una de las fuentes principales para la formulación de políticas públicas. Abel, ¿considera que falta más, a pesar de todo lo que se realizan, todas las actividades que se realizan durante el mes, y es una de las etnias que celebra o conmemora, es un mes completo, porque por ejemplo la China es solamente un día, se celebra también en los colegios, pero más allá del día de las trenzas, del turbante, del vestido, de la gastronomía, considera que en los colegios se debe ampliar un poco más para que los estudiantes tengan conocimiento
de cómo nace esta celebración, el por qué, cómo se desarrollaban o las actividades que desarrollaban en su momento personas afrodescendientes. Sí, son muchos los avances que el movimiento social afropanameño ha logrado para reivindicar los derechos humanos de la población afrodescendiente, y esto se ha hecho a través de una estrategia nacional de incidencia política de una sociedad civil que está muy bien organizada, y parte de esos avances que hemos tenido es que recientemente se logró la instalación de una mesa prodecenio de los afrodescendientes, donde hay expertos de diversos ámbitos del conocimiento para que en la currícula académica de nuestro sistema educativo se incluya la historia del África, la esclavitud, el cimarronaje y los aportes de los afrodescendientes al desarrollo de la nación panameña y de todo el continente. Entonces, esto es importante porque nosotros actualmente tenemos este vacío en la currícula académica donde no nos cuentan estas historias, lo cual debilita esa identidad nacional, y lo que hace es que abre las puertas para que aumente o permanezca ese racismo estructural y sistémico que atraviesa Panamá, que tiene Panamá y que tiene repercusiones para el país en la salud mental de la sociedad, en la economía, en el desarrollo humano, al igual que las repercusiones que puede tener, por ejemplo, la corrupción. Y es importante mencionarlo. Y nosotros hoy día tenemos actualmente, debido a esa ausencia o esa falta de identidad o reconocimiento de la población afropanameña, situaciones muy complejas, y te puedo poner algunos ejemplos. Según estudios del Banco Interamericano de Desarrollo y el PNUD, las mujeres afrodescendientes en Panamá son las que más logros académicos tienen, sin embargo, son las que menos oportunidades laborales tienen, menos salarios dignos tienen. ¿Todavía hay También racismo, podemos... Abel? ¿Hay sí, racismo claro. todavía? Claro, o sea, no podemos negar que existe un racismo en Panamá, y tenemos que recordar que el racismo no es un capricho ni algo que se inventaron un grupo de personas. Está científicamente comprobado su existencia y que tiene repercusiones, al igual que la corrupción, que no son tangibles, pero que tienen consecuencias. Entonces, en ese sentido, puedo mencionarte otros ejemplos que estamos viviendo en nuestro país, sin irnos a otros países de la región. En Panamá, hoy día, las personas afropanameñas son víctimas del perfilamiento racial por parte de unidades de la policía que retienen a personas por el simple hecho de ser negras. O también podemos mencionarte cómo, sobre todo, las mujeres afrodescendientes hoy son víctimas en el sistema laboral y muchas veces en algunas escuelas, centros educativos, porque no les permiten llevar, mejor dicho, su cabello natural, o no les permiten utilizar sus peinados trenzados, que estas trenzas representan parte de nuestra historia y parte de nuestras tradiciones ancestrales. Y hoy día hay incluso sistemas laborales que obligan a mujeres a alisarse el cabello o a coserse extensiones lisas, porque simplemente consideran estas empresas que llevar tu cabello natural es algo totalmente desordenado, despeinado, y estas son manifestaciones de ese racismo y son denuncias que recibimos constantemente, y que como movimiento social afropanameño somos puentes para poder hacer esas denuncias que se deben hacer en la Defensoría del Pueblo, pero que todo esto que te estoy contando no podemos negar de que existe un racismo en Panamá. Abel, gracias por estar con nosotros hablando sobre este tema en el mes de la etnia negra.